iniciar hoy una serie basada en el libro de Jonás, la famosa historia de Jonás. Así que voy a pedirles que abran sus Biblias en ese libro del Antiguo Testamento, la historia de Jonás. Y, ¿saben? Estoy titulando esta serie, toda la serie, le pongo como nombre Un mensajero de mala gana. ¿Eres un mensajero voluntarioso, con deseos de compartir el Evangelio? O a veces hablamos porque, bueno, la Biblia dice que debemos discipular, en la iglesia dicen que tenemos que compartir el Evangelio, entonces como me tienen hasta acá arriba con esto, voy a compartir con alguien para que me dejen tranquilo. Bueno, eso es un mensajero de mala gana. Y esta serie es justamente eso, trata de un mensajero de mala gana. Hoy voy a hacer una introducción, nada más. Vamos a hacer un vistazo general de toda la carta esta de Jonás, o libro. Y entonces la semana que viene vamos a empezar a trabajar en cada capítulo. Y vamos a hacer una exposición exegética. Ahora, déjenme decirles una cosa. Para muchos, la historia de Jonás se trata de un mito. No están dispuestos a aceptar la historicidad del libro. Es un invento, una fábula donde se encuentran ciertas cosas o narrativas que persiguen una moraleja. Y mayormente una de las razones del por qué la gente no acepta este libro como válido es porque se cuenta de que un gran pez se tragó al pobre Jonás y entonces después salió ileso de semejante experiencia traumática. Así que para muchos entonces es un problema el aceptar la veracidad de este libro. Algunos cristianos han intentado buscar algún tipo de experiencia de alguien que haya pasado por algo semejante, con buenas intenciones, pero a veces por querer defender la Biblia y hacemos lío. Hay un caso, estuve investigando un poco algunos casos, y hay uno en particular que suelen usar los cristianos, que es de un tal James Bartley, que fue un oceanógrafo, creo. Y este señor estaba nadando en el medio del océano con un equipo de oceanógrafos y estaban estudiando las ballenas. Y sacando fotos hubo un descuido y una de las ballenas salió a comer peces y entonces lo agarró este señor. Cuando leí eso empecé a investigar un poco y dije, no, esta historia no sirve para hacer apologética del libro porque el señor Bartley fue agarrado medio cuerpo afuera y medio cuerpo adentro, o sea que no fue tragado o devorado por la ballena. Así que está bien, algunos cristianos utilizan eso para tratar de ver de que hay un caso, aparte de Jonás, que puede de alguna manera justificar la posibilidad de que un gran pez se trague una persona. Tengamos cuidado con los ejemplos, porque eso lo que hace es que le da municiones a los incrédulos para hacernos caer en ridículos. Entonces, aceptemos las cosas como son. Este es un caso extraordinario, un caso atípico, un caso fuera de lo común. Ahora, que algo que no sea regular no implica que eso sea un imposible. Nosotros hoy tenemos esta manía de que si no vemos una repetición de un suceso extraordinario, entonces no es creíble. Pero la verdad eso no encaja conmigo. En el campo de la ciencia, en la astrofísica y lo que es la astronomía, se habla hoy día, hay una teoría en boga, muy popular, que es la teoría del Big Bang. Conocen todos, al menos escucharon la idea del Big Bang. Bueno, el Big Bang es un fenómeno único. Más allá de que hoy muchos se cuestionan la teoría del Big Bang, hay todo un movimiento anti-Big Bang, eso es un tema aparte, pero quiera aceptarlo o no, sin embargo, es un suceso único, es una singularidad en el cosmos. El hecho de que sea, si es que sucedió el Big Bang, yo acepto lo que me dice el libro del Génesis, simplemente estoy usando esto como ejemplo,
esta singularidad sucedió una sola vez y sin embargo el mundo de la ciencia no la niega, al contrario, lo defiende a rajatablas. Así que eso nos muestra, para aquellos que cuestionan el libro de Jonás, que algo que no sea típico, no sea regular, no significa que no sea una posibilidad. Más bien acá lo que tenemos es una confirmación en esta historia de la intervención sobrenatural de Dios, preservando a un hombre de una situación crítica. Lógicamente, desde el momento en que nosotros abordamos la historia desde un punto de vista racional, en donde negamos la existencia o la posible existencia de Dios, obviamente que todo suceso milagroso va a quedar completamente descartado. Y entonces, en este caso, la preservación de un hombre en el vientre de un pez, definitivamente le van a hacer la cruz y lo van a tirar por la ventana. Esto es una historia que no es creíble para algunos. Otro detalle que quiero subrayar acá, que también es importante, es que este libro se hizo famoso en realidad por la mención de un gran pez y no por el mensaje central del libro. A ver, nosotros le preguntamos a una persona, dígame una cosa, ¿de qué trata el libro de Jonás? Y de un pez que se tragó a Jonás. Y todo el mundo en los libros de escuela dominical, la educación de los chicos, lo primero que viene en mente, incluso le pone la figurita, ¿no? De una ballena encima. Ya vamos a hablar cuando hable del capítulo 2, que es muy probable que no fue una ballena. Es más, Jesús cuando usa la historia de Jonás para referirse a la resurrección, no utiliza la palabra ballena, utiliza otra palabra que es más, preferiblemente traducirse monstruo marino. Y eso ya en su momento vamos a hablar un poco de semántica para que vean esto. Pero bueno, ya vamos a ver por qué se tradujo ballena y todo eso. Por ahora, en fin, hay gente que lo que le viene a la mente es una ballena azul que se tragó a Jonás. Hay un gran profesor y gran predicador, que ya falleció el hombre, él nació en 1863 y murió en 1945, que su nombre fue George Campbell Morgan. Y este señor dijo algo que en una ocasión que realmente da en el clavo, y es que contaba que los hombres se han concentrado más en el gran pez del libro de Jonás que del gran Dios del libro de Jonás. Y tiene razón. Si somos honestos, conocemos la historia de Jonás como el hombre que fue devorado por un pez. Después el resto del libro, la verdad es que no pasamos el examen, no sabemos ni cómo empieza ni cómo termina. Ahora bien, ¿cuál es el tema central del libro entonces? Si no es el gran pez que se tragó a Jonás, ¿cuál es el tema central de todo el libro? Cuando la inspiración movió a plasmar las escrituras con esta historia, con esta narrativa, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el gol? Si nosotros miramos, por ejemplo, a las palabras de Jonás en el capítulo 1, versículo 9, noten ustedes que dice, soy hebreo. Acá se habla de la situación de una tormenta en el mar, marineros paganos o gentiles que trataban de ver qué era lo que estaba pasando y entonces al fin del cuenta Jonás les revela a estos señores qué es lo que está pasando. Otra vez tengan paciencia, ya lo vamos a ver la próxima semana esto. Pero por ahora dice, soy hebreo y temo a Jehová. ¿Y quién es Jehová? Bueno, Jonás dice, Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esta es una declaración muy importante. No se está dando una declaración teológica. El mismo Jonás está diciendo, este Dios es el Dios de los cielos y la tierra, del mar y la tierra. Así que, ante todo, lo que tenemos en este libro es una verdad teológica inconfundible, y es que Dios es Dios de la creación completa, y por ende está bajo esa creación, bajo su absoluto control. Inclusive las decisiones de los hombres que hay en la tierra. Esto es un tema candente, pero ya lo vamos a mirar con un poquito más de cuidado. Cuando vamos al capítulo 4, del versículo 2 del libro de Jonás, encontramos otra vez a este señor haciendo esta declaración, que ese Dios, que es Señor de todo,
Ahora dice que sabía que eres Dios clemente, impiadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia y que te arrepientes del mal. O sea que se describe entonces qué clase de Dios es este. Es un Dios que es el Señor y creador de todo, pero también un Dios con emociones. Es un Dios con sentimientos, es un Dios que ama, es un Dios que tiene compasión. Así que, a ver, estos dos versículos, el capítulo 1, verso 9, en la segunda parte, y acá el capítulo 4, versículo 2, podemos decir con toda seguridad que afirman el credo de todo el libro de Jonás. Lo demás es el contenido, ¿no es cierto?, que apunta a estas dos declaraciones, toda la narrativa de la historia. Los incidentes que nosotros vemos registrados y cómo Dios tiene participación directa en ellos, nos deja ver entonces que este Dios que describe el libro es el Dios de la creación, es Dios también no solo de un pueblo específico como el pueblo hebreo, sino que es el Dios de todos los hombres, de la creación y de toda la humanidad. Y notamos que Dios usa la creación, incluyendo los hombres, que son parte de esa creación, para llevar a cabo sus propósitos soberanos, para llevar a cabo su voluntad absoluta. Se puede apreciar también una tensión entre la soberanía de Dios y la decisión de los hombres, a través del desarrollo de todo el libro. Es decir, acá se perfila una lucha de voluntades. La voluntad del hombre versus la voluntad de Dios. Esto, lamentablemente, es un tema que ha generado una gran polémica y una gran división o fractura en el pueblo cristiano. Me refiero al gran debate del tema del libre albedrío, donde hay quienes postulan a favor de esta idea de que el hombre es libre de escoger o tomar decisiones y Dios no interviene para nada para frustrar esas decisiones, y otros que dicen no, Dios está en absoluto control. Lamentablemente debo decir que este es un tema, y esto lo he rumiado por años, es un tema que veo que lamentablemente lo hemos abordado y seguimos abordándolo desde una perspectiva filosófica más que bíblica. Y cuando veo en los foros evangélicos en la actualidad que se aborda el tema con presuposiciones filosóficas acerca de la realidad del libre albedrío, y ya voy a explicar a qué me refiero con libre albedrío, porque hay una pluralidad de definiciones, pero desafortunadamente lo que hacemos es buscar pasajes bíblicos en las Escrituras que justifiquen o avalen mi postura filosófica. Y ciertamente encontramos pasajes bíblicos que hacen eso. Podemos encontrar un montón de pasajes bíblicos que de alguna manera respaldan cualquier tipo de idea filosófica que tenemos. Y lo que pasa es que usamos las Escrituras fuera de contexto y por supuesto le hacemos decir a la Biblia cualquier cosa. Vale resaltar que lo que muchas veces no se toma en cuenta es que dentro del campo de la discusión filosófica hay personas que, si bien es cierto, están a favor de la idea del libre albedrío, también hay pensadores que están totalmente opuestos a la doctrina del libre albedrío. Inclusive hoy en el campo de la neurociencia se han llegado a descubrir, y esto es un tema muy apasionante para analizarlo los apologistas, los cristianos, donde se descubre que nuestras decisiones no son tan libres que digamos. Muchas veces están supeditadas y están un poco controladas por el medio ambiente en el cual estamos insertados, fenómenos hereditarios, problemas genéticos que nos inclinan a tomar una decisión u otra. Yo a veces pienso, a ver, si usted agarra no sé, un tigre, ¿no? Y le da al tigre, le pone un pedazo de carne y le pone, qué sé yo, una masa de dulce de leche, bueno, el tigre tiene la posibilidad de escoger, pero ¿qué cree usted que va a escoger el tigre?
vas a coger el pedazo de carne. Bueno, pero ¿por qué si podía escoger lo otro? Porque su naturaleza lo lleva a escoger eso. Así que, en realidad, parece que el tigre escogió libremente, pero en realidad no escogió libremente, está escogiendo sujeto a su naturaleza. Así que este es un tema, otra vez, lo dejo ahí ahora para inquietarlos, pero es un tema que realmente no le hemos dedicado tiempo para pensarlo de una forma correcta. Y mucho menos entrando a las Escrituras para ver qué dice la Biblia acerca de este tema, sino que hemos ido al campo filosófico y hemos tratado de absorber algunas ideas que son contrarias al compatibilismo y entonces lo traemos al foro del pensamiento cristiano. Otra vez, lo dejamos ahí, eso en suspenso, ya lo vamos a analizar en su momento más a fondo. Ahora, muchos afirman que Dios jamás, de los jamases, frustra las libres decisiones de sus criaturas. Bueno, macanudo, este libro lo que hace es torpedear esa doctrina. Cuando nosotros leemos, si hay algo que notamos en el libro de Jonás, es que lo que hace es mover las piezas de la narrativa y le da un jaque a esa manera de pensar. O para aquellos que saben ajedrez, creo que es un jaque mate, porque no hay vuelta que darle. Así que acá lo que vemos es precisamente lo contrario, que Dios tiene influencia directa sobre las decisiones de las personas, las decisiones morales, y lo vemos en el ejemplo o en la citación que encara este gran hombre de Dios cargado de defectos, por supuesto, porque realmente Jonás era un caso serio. Ahora, lo que el libro de Jonás deja claramente establecido, entonces, es la soberanía de Dios sobre la creación y la responsabilidad moral de sus criaturas, a someterse y a obedecer esa voluntad y soberanía de Dios. Ninguna persona puede frustrar los propósitos de Dios. No hay nadie que pueda levantarse y decir, yo no voy a formar parte del plan de Dios. Yo puedo torcer el brazo de Dios, puedo torcer la voluntad de Dios para que en definitiva se sujete a mi propia voluntad. No solamente el pueblo de Dios no puede hacer eso, sino también los incrédulos y aún los seres espirituales que fueron creados por el Señor. Nadie puede frustrar los propósitos de Dios, ni siquiera las cosas inanimadas. Porque acá encontramos en la historia, por ejemplo, el caso del mar, que no piensa, no razona y sin embargo cumple el propósito de Dios. En el capítulo 4 tenemos un gusano que otra vez crece y se desarrolla y que también hace un trabajito que lo vamos a mirar y lo hace porque Dios lo apuntó de esa manera. Y sin embargo tenemos que un gusano no tiene capacidad racional o volitiva para decir quiero o no quiero hacerlo. Y sin embargo está sujeto a la voluntad soberana de Dios para hacer lo que Dios quiere. Básicamente el libro lo podemos dividir en dos partes. La primera parte, capítulo 1 y 2, es introducida con la comisión de Dios a Jonás. Miren ahí en el capítulo 1, verso 2, que dice, levántate y ve a Nínive. Y entonces en el capítulo 3, verso 2, se reafirma el llamado de Dios a Jonás. En el capítulo 1 y capítulo 2 se nos cuenta la desobediencia de Jonás y las consecuencias de eso. El pez vomita a Jonás y entonces este hombre se le hace otra vez o se le reafirma la comisión y entonces empieza la segunda parte del libro en el capítulo 3 y capítulo 4. Los dos verbos, en los dos versículos, levántate y ve, esos verbos están en modo imperativo en el original. En otras palabras, a ver, Dios no le está diciendo a Jonás, bueno, Jonás, a ver, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo con mi plan? Yo quiero ver si trabajo con los de Nínive. ¿Te animás a ir a Nínive? Tómate el barco ahí, ese que está ahí, yo te pago el boleto. ¿Estás de acuerdo en ir? No, señor. Dios le dijo, tú vas a hacer esto. Ojo, porque otra vez, hablando de la tensión de voluntades, la idea de hoy es que Dios no se mete a frustrar las decisiones nuestras. O sea que Dios tiene que consultar conmigo. Decir, bueno, a ver, ¿te vas para Nínive o no? ¿Qué te parece? ¿Tenés tiempo? ¿Querés hacer esto? Tú tienes libre albedrío, puedes escoger ir a Nínive, ¿te parece bien? No, señor. Le dijo, tú te me vas para Nínive y vas a hacer esto.
Por eso es que la inspiración escoge dos verbos en modo imperativo. El imperativo es una orden que le está dando Dios a Jonás. Dios no consulta. Dios dice, lo vas a hacer así. Y se terminó la discusión. El problema está en si nosotros aceptamos esa declaración de las Escrituras. ¿Por qué? Porque tenemos prejuicios filosóficos que va en contra o a contramano del relato o la narrativa que tenemos delante nuestro, que es otro tema. Muy bien, podemos reducir entonces el verso central, ¿no es cierto?, de ese Dios que otra vez llama a Jonás y luego lo manda a Nínive. Podemos reducir entonces toda la tesis del libro con la declaración del capítulo 4. Si tenemos que preguntar, bueno, ¿cuál es la idea que quiere dejarnos el libro de Jonás? No es un gran pez que se tragó a Jonás, sino lo que dice allí. Dios es un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ese es el objetivo real del libro de Jonás. Los capítulos 1 y 2 son 4 capítulos nada más. Yo después los invito a que lo lean en casa, no les va a llevar mucho tiempo y es muy interesante la lectura. Pero los capítulos 1 y 2 resaltan o se enfocan en la compasión que se describe en el capítulo 4, verso 2, sobre Jonás. Y luego el capítulo 3 y capítulo 4 describe la compasión de ese mismo Dios de Jonás sobre los paganos, en este caso el pueblo de Nínive o los ninivitas. Entonces lo que quiero hoy es que nos enfoquemos, antes de entrar en el desarrollo la próxima semana de todo el libro, de cuáles son, el énfasis de todo este libro. ¿A dónde apunta el libro? ¿Qué es lo que quiere marcar en definitiva? ¿Con qué nos deja el libro de Jonás? Y a lo menos hay 3 declaraciones importantes. El libro nos deja, número 1, con el tema de la soberanía absoluta de Dios. Si hay algo que sacamos de este libro es que Dios es soberano absoluto. Y hago el énfasis y remarco eso, soberano absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene autoridad suprema sobre todo y sobre todos. A veces nos quedamos con el todo y perdemos de vista el todos. Y cuando digo todos, me estoy refiriendo a los hombres y aún los ángeles que creó Dios. Dios no comparte su soberanía con nada ni con nadie. Nadie se sienta en el trono a reinar o gobernar el cosmos con Dios. Entiéndase esto desde una perspectiva trinitaria. Ojo, sabemos todos, teológicamente hablando, que Dios es un Dios trino. Así que toda la divinidad completa gobierna la creación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que cuidado con eso, para no dejar confusiones. Así que Dios entonces no comparte su soberanía con la criatura. Nada ni nadie rige con él. Alguno puede decir, bueno, momento, pastor, pero la Biblia dice que nosotros vamos a ser corregentes con Cristo, ¿o no? Eso dice en el Nuevo Testamento, los que ponemos la fe en el Señor, vamos a regir con Él. Bueno, pero cuidado, no nos quedemos allí con la idea, porque la Biblia dice que la iglesia es la esposa del Cordero. Nosotros regimos como consecuencia al lado de Cristo, pero el que realmente rige es el marido de la mujer, el Cristo, la cabeza de la iglesia, no nosotros. Somos corregentes, pero siempre estamos sujetos a la soberanía de Jesucristo. La Biblia nunca dice que nosotros somos o vamos a llegar a ser cabeza. Cristo siempre será la cabeza de la iglesia. Jesús es el esposo de la iglesia. Nunca dice que la iglesia va a pasar a ser esposo. Somos la novia de Cristo Jesús. Así que cuando miramos la regencia o corregencia de los creyentes, tenemos que verlo en la perspectiva correcta para no caer en un error teológico. Pasajes que sintetizan esta idea del libro de Jonás, que son impresionantes, hay muchos. Agarren una concordancia bíblica y hagan el repaso. Hay una cantidad enorme. Yo les voy a mencionar 3 que para mí son tremendos. David fue un hombre de Dios, lleno de errores,
Y este hombre dice, por ejemplo, en el Salmo 135, verso 6, todo, dice, todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Y mire lo que dice ahora David, inspirado por el Espíritu de Dios. Lo hace en los cielos y en la tierra. Y por las dudas, agrega esto, en los mares y en todos los abismos. Así que lo que está diciendo David es, no hay nada y no hay ningún lugar donde no se haga lo que Dios quiere. No, momento, pero a ver, no, si yo no quiero, Dios se queda piola. Bueno, ok, eso es lo que usted piensa, pero eso no es lo que pensaba David. Entonces, si queremos discutir con la Escritura, bárbaro, usted rómpase la cabeza con la Escritura. Pero lo que me dice David, si lo agarramos a David, no al hermano David nuestro acá, ¿no? A David, el escritor, bueno, lo que nos dice este hombre es que no hay nada y no hay lugar donde no se haga lo que Dios le place hacer. Voluntad soberana. En el libro de Isaías, en el capítulo 46, versos 9 al 10, Dios, si ustedes leen ese capítulo, hace una reprensión a los prevaricadores de la nación. Gente que decide desobedecer a Dios. Uno puede decir por voluntad propia. Y entonces esta gente rebelde, aparece el profeta y dice estas palabras. Dice, yo soy Dios, no el hombre. Yo soy Dios. ¿Y qué significa eso? Bueno, dice, y nada hay semejante a mí, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que ha sido hecho. O sea, que está hablando de la predestinación de las cosas. Palabra mala para muchos de los cristianos, pero está implícito en esa declaración. Y no solamente eso, pero dice, yo digo, no el hombre, sino yo digo, mi propósito será establecido. En algunas versiones dice, permanecerá. Y todo lo que quiero, realizaré. ¿Se dio cuenta que en ningún momento se inserta la idea de que lo que el hombre quiere es lo que puede suceder? No, señor, eso no entra en la mente de los escritores sagrados. Eso otra vez es un concepto filosófico extra bíblico que lo metemos adentro de la Escritura. En el libro de Daniel, verso 11 dice, o agrega Isaías, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haría. Así que acá, para mí, se habla de predestinación. Ahora, si agarramos a Isaías acá, decimos, pero ¿y qué de las libres decisiones de los hombres? Bueno, rómpase la cabeza, porque para Isaías eso no entra. El libro de Daniel es impresionante, especialmente esto que les voy a leer. En el capítulo 4, si ustedes leen el libro de Daniel, van a encontrar a un rey arrogante, soberbio, el rey Nabucodonosor en esa etapa, que había exiliado al pueblo de Israel, y un hombre que no llegó a apreciar, francamente, que hay un rey sobre él. Y él pensó inclusive que era hasta Dios. Se mandó construir una estatua, miren hasta dónde llegó la locura del Señor, que se hizo construir un monumento y entonces pedía que todo el mundo le diera reverencia, ¿no es cierto?, que adoraran a esa cosa. Bueno, el hombre tomó sus decisiones libres y le cayó. Se agarró una locura tremenda, perdió completamente la razón, tal es así que andaba como un animal en el campo, viviendo en la intemperie, todo roñoso, comiendo cualquier cosa, una miseria humana. Terminó en la ruina total, este rey tan engreído. Y entonces de repente aparece Dios y lo restaura completamente. Y entonces ahora le cae el 20 a Nabucodonosor. Y este señor dice, un pagano, miren ustedes, es un pagano el que dice esto, no es uno del pueblo de Dios. Que a veces parece mentira que un pagano tenga mejor discernimiento espiritual en cuanto a Dios se refiere que los que conocemos al Señor. Y este pagano dice estas palabras que son impresionantes. Dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él, es decir, Dios, actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Y escucha, dice, nadie puede detener su mano.
ni decirle, ¿qué has hecho? ¿Libre albedrío? Rómpase la cabeza. Resuélvame esa incógnita. ¿Genera problemas para nosotros desde una perspectiva filosófica? Bueno, sí, pero la Biblia no vino para ponerse de acuerdo con mi manera de pensar. La Biblia fue inspirada para devolver la manera de pensar del hombre caído a la manera de pensar de Dios. Y es por eso que muchas veces cuando miramos cómo piensa el hombre y cómo piensa Dios, va a contramano. O elegimos lo que dice el hombre o la razón del hombre o lo que dice la revelación de Dios. Razón y revelación a veces pueden ir de la mano, pero a veces pueden ir en dirección opuesta. Así que cuidado con eso. Ahora bien, tenemos entonces que Dios es soberano sobre toda la creación. Si vamos al libro de Jonás, mírelo esto. Soberano sobre la voluntad de los hombres. Nos dice allí en el versículo 2 del capítulo 1, debo decir, dice, ve a Nínive. Jonás, ¿qué hace? Verso 3, se levanta y sale corriendo. Dice que huye para Tarsis. Es decir, Dios le dice, ve allá. Y Jonás en su cabeza dice, ni loco. Y se va para el otro lado. Bueno, entonces vamos a ver en esta pulseada quién gana. Y Dios entonces dice que levanta la tormenta, agarra un pez y se lo traga a Jonás. ¿Y a dónde fue a parar Jonás? Fue a parar a Nínive. Otra vez vamos al capítulo 3, en el versículo 2, donde dice, ve a Nínive, o sea, le reconfirma el llamado. Y es otra vez, insisto, es una orden de Dios, vas a hacer esto, lo vas a hacer. Y entonces ahora a Jonás le cae el 20 y dice en el verso 13, levantó y fue a Nínive. ¿Se dan cuenta? Primero dijo, ni loco, no lo voy a hacer. Libre albedrío de Jonás. Y Dios dice, sí, bueno, vamos a ver quién gana. Y fue a parar a Nínive. Claro, ahora le cayó, se pegó un jabón tremendo cuando se pasó, ¿no es cierto?, un día dentro de la panza de esta bestia. Y entonces ahora la pensó y dijo, no, yo me voy para Nínive. Y allá fue a predicar a Nínive. No solamente eso, pero vemos que Dios es presentado en el libro de Jonás como soberano sobre la naturaleza. Capítulo 1, verso 4. Dios hizo levantar. ¿Notó eso? Dios hizo levantar un gran viento. Acá si esto se hubiese tratado de un simple fenómeno meteorológico, como el que nos describen a veces en el reporte del tiempo en la televisión, que prendemos a la mañana y cambiamos el canal, y hoy día hasta podemos escoger, uno dice va a ser soleado y cambia el otro canal y dice va a llover. Y entonces usted escoge el canal que más le gusta, ¿no? El más favorable, porque no la pegan nunca. Pero entonces acá nos damos cuenta que no dice la Escritura que se levantó una tormenta, porque eso hubiese sido un encuadre diferente. Pero acá lo que se nos está diciendo es que Dios es responsable directo de esta tormenta. Él es el autor de esta tormenta. Dios es el que produjo este fenómeno extraordinario. O sea que Dios no solo permitió la tormenta, sino que Dios es el que la produjo, la formó, la trajo a una realidad. Así que no es solamente Dios el que está en control, sino es la causa directa y deliberada de este fenómeno. Otra vez, nos quiebra la cabeza esto, es algo extraordinario. A veces uno piensa, bueno, cuando se levantan las tormentas, hoy fue un asunto del clima. Bueno, pero ¿quién está en control de todo eso? La Biblia me dice que es Dios. Genera un montón de preguntas, pero en este caso vemos que Dios es el que levanta esta tormenta. Capítulo 1, verso 17. Mire qué interesante. Dice, Jehová tenía preparado, atenti con la frase verbal, no dice prepara, sino tenía preparado un gran pez. Ese pez tuvo que nacer de algún lugar, a menos que haya sido, qué sé yo, aparecido así de repente. ¿Qué puede ser? Dios puede hacer eso, pero sin duda yo pienso, este pez creció en el mar, ¿no es cierto? Se tuvo que desarrollar hasta tener el volumen que se describe acá para tragarse a un hombre completo de una tragada nomás. No lo mastica, se lo traga entero. Pero no solamente notamos que había preparado ese pez con tiempo de antelación, sino que además
lo había determinado en el momento preciso a tragarse a Jonás. Póngase a pensar, está en el gran mar este señor tragando agua salada en medio de una tormenta, donde no va a salir vivo, y sin embargo Dios había preparado este gran pez que tuvo que crecer y desarrollarse, y no solamente eso, pero tuvo que, mientras nadaba por el gran océano, por el mar, tuvo que pasar en el momento preciso en que un hombre cae en ese mar, y entonces se lo traga este tipo completo. Bueno, la Biblia dice que ese fenómeno no es un accidente, no es una casualidad. No, dice que Dios preparó desde antes a este pez, no para matar a Jonás, sino para salvarlo de la muerte. En el mar, Jonás se moría seguro. La ironía es que muchos miramos al pez este como que la condena de Jonás. No, señor. Dios tenía un plan y lo que hizo fue preparar esta arca, este pez, para salvar a Jonás. Si Jonás quedaba en la tormenta, en ese mar, estaba frío. No había SOS, donde usted manda otro barco para que lo vengan a buscar. Estaba sonado, ese hombre moría en el océano. El pez fue lo que le salvó la vida. Dios preparó ese pez para rescatar en el océano a Jonás y, por cierto, enseñarle una buena lección de dependencia en su Dios. Dios mandó, dice el capítulo 2, verso 10, no solamente atrapar a Jonás, pero ahora dice que mandó al pez vomitar a Jonás. No es nada lindo ser vomitado, ¿no? Pero eso es lo que dice la Escritura. ¿No fue el pez el que decidió vomitar a Jonás? Dice que lo llevó a la costa y en la costa lo vomitó. Si lo vomitaba en el océano, sonaba, o se lo comían los tiburones, si es que había, o moría ahogado en el medio de la tormenta. Pero no, Dios le dio las órdenes a ese pez para que vaya a la costa y vomite a Jonás en la orilla. Es algo extraordinario. Noten ustedes que aparece allí la palabra preparar, ¿no? La palabra hebrea es maná, que significa determinar, asignar, traducido al español. O sea que Dios asignó que este pez vomitara a Jonás. No solamente eso, pero el modo del tiempo me llamó la atención porque es imperativo. En otras palabras, Dios le dio la orden al pez: lo vas a hacer de esta manera. Lo vas a vomitar donde yo digo, cuando yo digo, en las circunstancias que yo digo. Esto es impresionante. En el capítulo 4, verso 6, dice que Dios preparó una calabacera. Acá, en fin, yo no sé a qué estaba mirando las calabaceras. Yo no entiendo mucho acerca de agricultura, pero las calabaceras son un zapallo, por ejemplo, ¿no? Un zapallo es un pedazo de cosa así grande, ¿no? Y a esta calabacera le cayó en la cabeza a Jonás. Digo, ¿cómo puede ser que algo que es una planta rastrera le caiga en la cabeza? No sé si se preguntaron alguna vez eso. Estuve investigando que hay varios tipos de plantas de tipo calabaza, y es por eso que no dice zapallo, dice calabacera, justamente para hablar de que es una planta que a lo mejor estaba colgada en un montículo de tierra o le habían hecho algún tipo ¿cómo se llama? Un frame, ¿no? Una cosa para sostenerla en alto. Yo no sé qué pasó. La Biblia nos dice que la calabacera cayó en la cabeza de Jonás, así que estaba arriba de su cabeza. Pero dice que Dios la preparó. Y que eso quiere decir que esa calabacera tuvo que germinar. Primero la planta en la tierra, luego tiene su tiempo de crecimiento, tiene que nutrirse de la tierra, del agua y qué sé yo, hasta que crece la cosa esta. Y en el momento justo que este señor está abajo de ese aparato, ¡pum!, se viene abajo y le da la cabeza. No en otro momento, ni 5 minutos antes, ni 5 después, ni un día antes, ni un día después. Es en el momento en que este señor está buscando la sombra para descansar y ahí le rompe la cabeza de un garrotazo con la cosa esa. Bueno, dice el texto, Dios preparó aún la calabacera, no el agricultor, Dios. Capítulo 4, verso 7, Dios preparó un gusano, la misma cosa. El gusano tuvo que nacer,
comer, crecer y pasar por la avenida de las ramas y empezar a masticar de todas las calabaceras, justo la calabacera que está arriba del coco de Jonás. Ahí empieza a masticar ese bicho, no en cualquier otro lugar, justo allí en el tajito ese. Y luego dice que Dios no solamente eso, pero preparó un recio viento solano para desprenderse al fin, el último toque, y entonces cae la calabacera. Extraordinario. En todos esos versos, capítulo 1, verso 17, capítulo 4, verso 6, verso 7, verso 8, aparece exactamente la misma palabra hebrea. Dios preparó. No son las circunstancias, no, Dios preparó, la palabra es maná, Dios asignó estas cosas. Eso es predestinación, es destinar las cosas, destinar las acciones humanas, destinar los sucesos para que se sujeten y obedezcan a su soberana voluntad. Eso es lo que nos dice el texto sagrado. El énfasis entonces está enfocado en la intervención absoluta, radical y soberana de Dios sobre todo lo que sucede en los asuntos de los hombres. A nosotros esto nos deja perplejos, nos deja estupefactos de la dimensión de la soberanía de Dios. Cuando Dios envió a Jonás a predicar a Nínive, ya desde antes estaba todo el escenario preparado, todo lo que debería tomar lugar. Dios ya lo tenía escrito, porque estas cosas debían nacer, crecer, formarse, para cumplir una labor específica que se sujetaba al plan de Dios. Incluso la negación de Jonás estaba en el plan de Dios, le parezca mentira o no. ¿Por qué sé esto? Bueno, porque si Dios preparó todas estas cosas, tuvieron que estar preparadas antes de que Jonás decida desobedecer a Dios. O sea que Dios ya sabía perfectamente que Jonás iba a huir a Tarsis. Y Dios tiene preparado todo esto para ir a pillar a Jonás y llevarlo donde Dios quería que vaya. Y no solamente eso, pero posterior a la predicación, con toda la rabieta de Jonás, también estaba Dios al tanto, porque preparó todo eso para darle lecciones profundas a Jonás y que son lecciones también para todos nosotros. O sea que aún la desobediencia de Jonás entraba en los planes de la soberanía de Dios. Esto nos muestra a nosotros, hermano querido, que cada circunstancia que envuelve nuestras vidas está en las manos de Dios. Y no solamente es una nota de reprensión, pero es una nota de ánimo. Porque a veces encaramos situaciones tremendas en nuestra tarea de predicar el Evangelio. Adversidades. Dios está en control. Nosotros no necesitamos orar para informarle a Dios. Dios más bien nos informa a nosotros. Aquí estoy. No estás solo. Confía en mí. Depende en mí. Yo he movido los obstáculos. Yo tengo preparado tu preservación. Todo lo que tú no puedes ver, yo lo tengo preparado para que cumplas tu tarea. Y nosotros cuando miramos la historia, nosotros miramos circunstancias. Jonás y los marineros vieron la tormenta. Cuando Jonás vio el pez, dice, esto es un gran pez que me tragó y se terminó el partido. Lo que no hizo es ver que Dios había preparado todo eso. Dios lo que hace es correr el telón para mostrarnos a nosotros ahora lo que estos hombres no vieron. Y es como Dios está en control absoluto y soberano de toda la creación y las circunstancias que envuelven sus criaturas. Todo está en las manos de ese poderoso Dios. Yo pienso que no hay palabra de mayor consuelo saber que un Dios es un Dios poderoso y soberano que tiene el control de todas las circunstancias que envuelven nuestras vidas. La segunda cosa que deja ver el libro no es solamente la soberanía absoluta de Dios, pero segundo es la compasión de Dios. Otra vez el capítulo 4, verso 2 dice, tú eres Dios clemente y piadoso,
tardo en enojarte y de gran misericordia y que te arrepientes del mal. O sea que no se trata de un Dios frío, calculador, un Dios rígido, insensible a las miserias o a las penurias humanas, en especial la miseria tremenda que trajo el pecado a la creación. Dios no es un Dios de ceño fruncido. Dios es un Dios que es clemente cuando nosotros merecemos el castigo. Dios es un Dios que se compadece de la desgracia o la miseria del pecado en nuestras vidas. O sea que el libro no solamente expone la soberanía de Dios, sino que expone el carácter de ese Dios soberano. Es un Dios bueno, un Dios tierno, un Dios que está en un carácter que está completamente en contraste con el carácter de los hombres, que en este libro son un desastre, francamente. Y sin embargo, Dios muestra compasión por ellos, el corazón tierno de Dios. Dios siente nuestro dolor, Dios siente nuestras luchas y entonces actúa de acuerdo a eso. Así que Dios, hermano querido, aunque muchos quieren pintarlo de esa manera, no es un sádico. Dios no es un Dios antojadizo, un Dios que le gusta causar el dolor o vernos sufrir. Al contrario, es un Dios que quiere rescatar a todos los perdidos. ¿Qué clase de persona describe en el libro, en este libro de Jonás? Y bueno, personas pecadoras. Todos son pecadores. En la historia de Jonás, dígame, ¿encuentra usted una persona que valga la pena? Ninguno vale la pena. Los marineros del capítulo 1 son todos paganos. Jonás es un desastre. Los de Nínive necesitan la salvación de Dios. Y Jonás, después que hizo el trabajo, también se enojó con Dios, hizo un lío bárbaro. Así que ninguno de los personajes descritos en el libro de Jonás realmente vale la pena. Así que si Dios preservó a esta gente, no es porque era buena gente, sino porque Dios es un Dios clemente y compasivo. Y la tercera cosa es no solo la soberanía de Dios, la compasión de Dios, pero número 3, la salvación de Dios. La salvación. No se trata de un Dios que determina, ¿no es cierto?, la condena, por ejemplo, de toda esta gente envuelta, sino que se determina a salvarlos, aunque no lo merecen. Pero no solamente es un Dios que se determina a hacer eso, sino que es un Dios que manifiesta sensibilidad a favor de ellos y se mueve acorde a esa sensibilidad. Es un Dios que actúa. Así que tenemos un Dios que determina, un Dios que siente, y ahora tenemos un Dios que actúa para ir a rescatar a aquellos que están perdidos. Noten ustedes que en el capítulo 1 Dios salvó a los marineros gentiles. Estaban en medio de la tormenta y ellos también se iban a pique. Y sin embargo se salvaron. ¿Merecían la salvación? No. A Jonás lo tiraron por la borda. Jonás dijo, miren, por culpa mía ustedes están pasando todo esto. ¿Y qué dijeron? Ellos agarraron y se miraron por el pellejo de ellos. En vez de tratar de salvarlo, bueno, vamos a ver qué hacemos. Orá a tu Dios a ver si nos salvamos. Lo cazaron del frunce y ¡pum!, para afuera. Lo tiraron al agua. Así que no eran buena mandarina los marineros, a pesar de que ahí hay cierta nota favorable de que pensaron, le dieron gloria a ese Dios, pero tiraron al tipo por la borda. Así que, ¿de qué estamos hablando? Esta gente era tremenda, así que Dios salva a los marineros gentiles que tiraron al sacrificio a Jonás. Capítulo 2 tenemos a Dios salvando al mismo Jonás. Estaba en el vientre del pez, iba a ser digerido. Y Dios lo preservó y luego le devolvió la vida. Y luego en el capítulo 3 tenemos a Dios salvando a toda una ciudad, a los ninivitas. Así que todo el cuadro que vemos acá en este libro es un cuadro de salvación soberana por parte de Dios. Ninguna de estas personas tenía méritos suficientes para obtener la salvación de Dios por medio de obras. Al contrario, todos tenían una deuda imposible de saldar con ese Dios. Bueno, pero nosotros, cuando leemos Jonás, es el gran pez que se comió a Jonás. Y perdimos de vista completamente al gran Dios del libro de Jonás. A fin de cuentas, el mismo Jonás, fíjense en ustedes que es presentado con un hombre completamente variable emocionalmente hablando. Un hombre que no sé si tiene, polarizado en su manera de actuar, ¿no? Complejo, irritable,
un hombre de matices. Noten ustedes que fue, por un lado lo vemos aceptando la responsabilidad de lo que pasa en el capítulo 1, para luego en el capítulo 2 consagrarse y entregarse a la merced de Dios. Y lo vemos después en el capítulo 3 predicando de mala gana a los ninivitas. No fue y le dijo, por favor, mire, Dios es misericordioso. Ustedes van a ser todos reventados de aquí a tantos días. Eso es lo que decía. Imagínense que venga un tipo y dice, usted está frito. Chao, sonó, miren. Se voló la cosa esa. Ustedes están sonados. Esa era la predicación. Y después en el capítulo 4, cuando Dios decidió salvar a los ninivitas, ahí se sacó el tipo. Perdió el control. Se agarró una rabieta increíble por el hecho de que Dios había salvado a estos pecadores. Una cosa pero rarísima. Un hombre de matices emocionales. No es un buen ejemplo, Jonás, es un caso serio. Así que, si bien es cierto que el libro expone la compasión de Dios por los perdidos, también se trata entonces de una reprensión a este pueblo de Israel, al pueblo judío. Jonás es un representante del pueblo hebreo y es dirigida a su prejuicio étnico. Nosotros muchas veces hablamos y censuramos el antisemitismo, pero muchas veces perdemos de vista que los hebreos eran antigentilistas, los paganos eran antisemitas, pero los judíos eran antigentilistas o antigentiles. Así que la misma culpa que tenían los que juzgaban a Israel, lo mismo hacía Israel, que pensaba que todos los gentiles no merecían escuchar la palabra de Dios y se tenían que ir todos al infierno. Y acá Dios lo que está haciendo es poniendo las cosas en orden. Jonás es un profeta de Dios. Jonás tiene una enorme responsabilidad. Como tal, debió de dar ejemplo de espiritualidad y obediencia a ese Dios que lo está comisionando, que le está dando una orden. Y sin embargo, este hombre hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar el mandato divino de ir a predicar. Eventualmente hizo la voluntad de Dios, pero porque Dios era el que movía los hilos, no la voluntad libre de Jonás. Fue un predicador que al final fue a Nínive, pero fue un predicador de mala gana todavía. Usted no ve a este hombre gozoso diciendo, ¿saben una cosa? Escuchen mi testimonio. Dios me salvó, me sacó de la cosa. Dios está listo para salvarlos a ustedes también. Vengan a los pies del Señor y Salvador. No, él dijo, los va a reventar a todos. Acá no se salva ni el pelapapas. Prepárense porque Dios los va a reventar a cada uno de ustedes. Esa es la predicación. Imagínense que le vengan a predicar a ustedes el evangelio en esa forma. Eso no es un evangelio, eso no es una buena noticia. Si viene alguien y me dice, mire, le quedan 5 días para vivir, Dios lo va a levantar con un mazo, eso no es una buena noticia, eso es una mala noticia. Y eso es lo que hizo Jonás, dar una mala noticia. Dios los va a exterminar a todos ustedes. Así que un predicador de mala gana, un hombre que no tuvo una predisposición adecuada. Y cuando se arrepintieron los ninivitas, se ofendió en un grado exagerado, fuera de control, en lugar de gozarse a ver en la salvación de los perdidos que vinieron a los pies del Señor, de aplaudir que vinieron, que ahora son hermanos en la fe. Al contrario, estaba con una bronca tremenda, se le salían los ojos de las órbitas por causa de eso. Hermano querido, muchos a veces predican porque se sienten forzados a hacerlo. Porque en la iglesia me dicen que tengo que compartir el evangelio. Porque, en fin, leí un libro que dice que Dios nos llamó a ser discipuladores. Como dice, por ejemplo, el fin del evangelio de Mateo, a ser discípulos a todas las naciones. Y entonces, de mala gana, salimos con el frío, con el calor, la Biblia bajo del brazo, un par de folletos, o nos paramos en una esquina con bronca, porque el pastor ya me tiene hasta la sien con esto de que hay que repartir folletos, y entonces sale la persona ahí a repartir folletos para después decir, no me moleste más, ya salí a repartir los folletos. Qué sé yo, cualquiera de estas cosas. Nosotros tenemos que hacerlo con gozo. Es un privilegio de ser considerados un profeta, un enviado, no profeta como se entiende hoy, no los charlatanes, sino un enviado de Dios para compartir con los paganos, con los gentiles, con los perdidos, que Dios está favorablemente dispuesto a salvar, a rescatar.
y mueve los hilos en base a su soberanía absoluta, movido por su compasión, sus sentimientos, para rescatar a aquellos que no lo merecen. Eso es el mensaje que nos deja este libro de Jonás. Y lo lindo es que nosotros somos llamados entonces para poder ser un enviado, un embajador de Dios, pero uno que predique con alegría. Así que podemos ver entonces, para cerrar todo esto, que el mensaje central que nos deja el libro de Jonás es esto. Número 1, Dios, porque se habla de Dios, no del pez, sino de Dios, un gran Dios. Bueno, ese Dios está en absoluto control de todo y de todos, incluso nuestras decisiones. 2, es un Dios de compasión, y quedó esa compasión evidenciada en una forma elocuente cuando el Señor Jesucristo asumió forma humana y estuvo aquí con nosotros, porque expresaba el amor de Dios por gente que no merecía de esa compasión y clemencia divina. Y número 3, es un Dios de salvación, y lo vemos representados en Cristo colgado en la cruz, derramando cada gota de sangre para poder pagar el precio de nuestro pecado, y de esa manera poder nosotros acercarnos ahora libremente y decirle a ese Dios: tú eres mi Padre y mi Redentor. Nosotros ahora, al igual que Jonás, recibimos una orden: levántate y ve. Y ya no somos enviados a Nínive, somos enviados a Toronto, somos enviados al Canadá, a Estados Unidos, somos enviados a México, Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, todo nuestro continente, y quizás cruzar el Atlántico y pasar a Europa y quizás a otros lugares como misioneros para llevar el Evangelio de Cristo y predicar con alegría. Es llevar en nosotros el gozo y el privilegio de ser un embajador de Dios y predicar con alegría, no en una forma como lo hizo Jonás, de mala gana, porque eso realmente no tiene mayores méritos. Así que bueno, ese es el tema de este libro fascinante que vamos a analizar en estos días. Recuerda entonces esos 3 puntos teológicos de todo el libro de Jonás. Olvídate del gran pez y pon tus ojos en el gran Dios, porque ahí es donde está centrada toda la historia. Padre, te damos muchísimas gracias por ser Dios, nuestro soberano, nuestro Salvador. Gracias porque tienes un corazón favorable a gente que no lo merece. Lo vemos en esta historia, Señor. Hombres paganos que tiraron a un hombre por la borda, lo salvaste. Jonás, que es un hombre totalmente desobediente a tu voluntad, lo salvaste. Y los ninivitas, una sociedad entera que habían pecado, Señor, y vivían en pecado, y enviaste a tu vocero para que les hable, y ellos se arrepintieron y vinieron a recibir la salvación. Eso eres tú, Señor, y esa ahora la hemos visto realizada a favor de todos nosotros cuando levantaste a Cristo en aquella cruz y Él entregó su vida voluntariamente para rescatarnos a cada uno de nosotros. A ti te damos la gloria y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús elevamos esta oración. Amén.